Hebreos, capítulo 9, verso 13 en adelante. Recordemos que estamos hablando del sacrificio de Cristo y ayer tocamos, finalmente, ¿no? Lo que tocamos es que la ley no podía salvar, no podía limpiar del pecado. Y hoy vamos a hablar un poquito del valor de la sangre de Cristo, cómo fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, como lo tocamos ayer. Y como dice así la palabra 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice mucho más en el versículo siguiente la sangre de Cristo. Y esta parte vamos a tocarla un poquito, ¿no? Para poder dar luz mediante la palabra, porque si la sangre de toros, dice, y de los machos cabríos, los sacrificios que se hacían con esos animales, y la ceniza de becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, la limpieza de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice esto? Si vamos a Números capítulo 19, ustedes si lo leen todo el contexto, vemos que justamente lo que se mataba era una becerra, o sea, una vaca roja, se usaba la hembra en vez de un macho, y ese color rojo, la sangre derramaba, representaba la sangre de Cristo. Entonces, mediante ese sacrificio, cuando nos dice la palabra, su sangre da el simbolismo, la figura, es por donde obtenemos el perdón de pecado. Y ese animal, esa hembra, esa vaca roja, justamente era elegida para que derrame esa sangre, y lo que se hacía con esa vaca era que tenía que estar sin defecto. Un animal, como lo cuenta ahí en Número 19:9, que nunca tuvo yugo, representando al Cristo, nunca un yugo sobre la cabeza, y Cristo tampoco nunca un yugo del pecado sobre su vida. Sin embargo, Él se entregó por nosotros, se agolpó al pecado, pero Él nunca practicó el pecado en sí, nunca fue esclavo del pecado. Esto está representando, ¿no? Dice que también esas cenizas eran las que eran rociadas a los inmundos. Inmundos en todo sentido, ¿no? El que tocaba un muerto, o tenía contacto, había varias clases por las cuales uno tenía la inmundicia. Cuando se sacrificaba esta vaca y se entraba en contacto, el sacerdote era inmundo hasta la noche. Bueno, eso representa un poco, y se tenían que purificar con una agua y esperar, y bueno, y el que también participaba la parte de sacrificio cuando levantaba la vaca o la quemaba, también era inmundo. Pero estas cenizas también, como lo cuenta un poquito más arriba, ustedes si leen todo Números 19, se van a dar cuenta que había personas que eran inmundas en sí, que habían entrado en contacto con muertos, y cuando tocaban los muertos se consideran impuros. Entonces se les rociaba estas cenizas, dice. Esta ceniza para purificar la carne, como dice acá. Eso simplemente quería aclarar, ¿por qué? Porque vemos cuando dice cenizas de becerra rociada a los inmundos, y esa ceniza representa que el animal era quemado y representa, ese quemado representa el sacrificio de Cristo, en el sentido de que, juicio exactamente, porque cuando uno participa de fuego, participa de juicio. Y dice también que esa becerra, por ejemplo, era matada, ¿no? Y la que lo mataba era matada delante del sacerdote. Lo ejecutaban, representando en que Cristo, así, porque el sacerdote representaba a Cristo, y la vaca también representaba el sacrificio de Cristo. Entonces, que se entrega a sí mismo a muerte. Entonces, el sacrificio de Cristo fue así. Dice, nadie me la quita a la vida, yo de mi misma voluntad la doy. Él lo dijo, ¿no? Y bueno, volviendo a la sangre, como dice, la sangre esta es la que purificaba y representa esa sangre de Cristo. En Isaías 1:18 dice que si los pecados, dice, son rojos como el carmesí, va a blanquear como blanca lana el Señor, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo? Cuando uno se pone a cuentas, y lo lee en ese versículo,
uno se tiene que arrepentir, uno se tiene que poner a cuenta para que el Señor liberte del pecado, haga nuestra vida limpia, ¿no? En el 9:14, que vamos a entrar a desarrollar un poquito, dice así la palabra, 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, si la ceniza de becerra y la sangre de toro y de machos cabríos, dice, purificaban a la carne, o según la carne, que era considerada impura, ¿no? O sea, este exterior, el cuerpo. A ver, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, si purificaban esos animales en el tiempo de la ley, servían de alguna manera para santificar, para limpiarnos, para ofrecer de alguna manera esa misericordia del Señor, mucho más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras para que sirváis al Dios vivo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Va a limpiar vuestras conciencias. Ya no está hablando de una apariencia exterior, como era la carne, era purificada, sino que la conciencia. Esto, la conciencia de obras muertas en el sentido de que uno obra, pero es una obra muerta cuando no está actuando Dios. Es simplemente religión. Dice, obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, vemos que está exaltando el valor del sacrificio de Cristo. Y esto nos lleva a 1 de Pedro 1:7, 1 de Pedro 1:7, y vamos a encadenar todo esto. 1 de Pedro 1:7 dice así la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, el sacrificio. Vemos la entrega, la muerte y el valor de la muerte en sí, que nos limpia de esos pecados, nos purifica, nos limpia la mente. ¿Por qué? Porque Él hizo el sacrificio y en ese sacrificio que se derramó, el poder de Dios. Y cuando dice poder de Dios, es que es más fuerte que lo de Satanás. Entonces ahí fue derramado el mismo poder de Dios. Y el mismo poder de Dios, a ver, cuando actúa Dios no hay quien puede impedir, dice en el Antiguo Testamento. Obrando tú, ¿quién podrá impedir? Entonces, ese poder derramado en la cruz del Calvario es lo que nos va limpiando. Entonces, cuando acudimos a ese sacrificio, cuando le pedimos perdón, Señor, dame esa fe, dame esa confianza en que en la cruz del Calvario, vos lo dijiste, es consumado. Consumado es todo, o sea, la obra está completa, está terminada. La obra, tu entrega, va tomando mi lugar para limpiarme de todo pecado. Y como dice acá, cuánto más la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto me lleva a Juan 1:29. Dice así la palabra, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Vemos acá la palabra. El Cordero de Dios. ¿Y por qué dice el Cordero de Dios? Porque Dios lo ofreció en sacrificio. No lo ofreció un hombre, no lo presentaron los hombres. Por eso dice, el Cordero que Dios nos dio, y dice, y que quita el pecado del mundo. Entonces, solamente una muerte, y vemos que cómo es diferente, ¿no? Cómo es diferente porque cada uno cuando pecaba traía esos animales en sacrificio y los mataban, pero era por el pecado individual de cada uno ofrecían. Pero acá, un solo cordero valió para la limpieza de toda la humanidad. Vemos cómo tenía el valor, dice. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, por Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Entonces, esto también me lleva a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice esto la palabra. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y está hablando otra vez del sacrificio como lo exalta. Dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y ahí está mostrando el sacrificio, está mostrando la cruz, está mostrando todo lo que, digamos, representa el sufrimiento que tomó el lugar por nosotros, porque para nosotros era el sufrimiento, para nosotros era el tormento, para nosotros era la muerte, para nosotros era la condena, pero el Señor se entregó ¿para qué? Para que nosotros no suframos, para que no estemos opresionados, cargados, para que no estemos en esa condena, para darnos salvación, para rescatarnos del mismo tormento, del mismo sufrimiento, del mismo infierno, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese sacrificio es el que tiene que actuar siempre en nosotros. Cuando sentimos el pecado patente en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él, pedirle perdón, confesar nuestros pecados, ¿para qué? Para que Él nos liberte. Entonces, cuando clamamos, usamos esta palabra. Toda la palabra es útil, como venía el mensaje, es útil. Entonces, estas palabras, cuando empezamos a hablar del sacrificio, vemos que Él pagó el precio. Pero nosotros estamos en condena, ¿por qué? Porque no lo creemos. Pero a partir de la manifestación de ese pecado, nosotros tenemos que acudir ahí, tenemos el conocimiento y le decimos, Señor, perdóname, tu palabra dice que vos llevaste mis pecados, yo no lo siento, a mí me duele la cabeza, a mí, por ejemplo, tengo falta de entendimiento, a mí me pasa que tengo bloqueo mental, a mí me pasa que tengo opresión, a mí me pasa que me domina el pecado, a mí me pasa que no me queda una palabra en la cabeza, a mí me pasa que tengo bloqueo mental. Entonces, ¿para qué está esta palabra? La palabra es útil para instruir, para redarguir y, como decía la palabra, para enseñar también. Entonces, nos enseña la palabra y nos enseña del sacrificio, que ahí tenemos el perdón de pecado. Y por eso tenemos que ir a la fuente de la palabra para darnos cuenta lo que tenemos por derecho. Porque si uno no lee la palabra, no sabe la palabra, no sabe en ese testamento que queda, porque es un testamento en sí para bendición nuestra. Pero vos, por ejemplo, cuando recibís una herencia y no sabés lo que hay en esa herencia, no podés hacer usufructo de todo lo que te queda, todos los beneficios que tenés. Así también la palabra nos dice que vamos a ser libres, que tenemos que ser libres, pero muchas veces no lo sabemos y vivimos una vida opresionada, una vida cargada de pecado, una vida de amargura, una vida de derrota, una vida de sinsabores. ¿Por qué? Porque no sabemos la palabra, no la escudriñáis y no sabés los derechos que tenés como hijo. No vas a reclamar algo que vos no sabés. Entonces, por eso dice la palabra, escudriñar las escrituras, dice. Y acá dice la palabra, también en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, dice. En otro tiempo erais tiniebla, erais pecado, eso está diciendo. Un mundo de oscuridad, tiniebla, pero ahora sois hijos de luz o hijos de la luz. Dice, anden, actúen como hijos de la luz, vivan como los hijos de la luz. ¿Y los hijos de la luz cómo viven? Viven en liberación, viven en descanso, viven en paz, en alegría. Entonces, somos hijos de la luz. Y cuando dice la luz, ¿qué está diciendo? ¿Cómo dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo, no dijo así. Entonces, la misma esencia del Padre. Entonces, la misma naturaleza de Dios. ¿Y por qué tenemos que andar en tinieblas? Si fuimos rescatados de las tinieblas. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, somos hijos de Dios, tenemos que andar como tal, como un hijo de la luz. Y eso habla del testimonio. Eso habla de la limpieza de pecado. Eso habla de libertarse del pecado, transformación en nuestra vida. Transformación que comienza acá y después se refleja en el testimonio. Dice también, versículo 15, vamos de Hebreos 9:15, vamos a desarrollar el 15 ahora. Dice así la palabra, así que por eso el mediador de un nuevo pacto, dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban herencia. Vemos, primeramente dice que
Él es mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. Y esto se refleja en 2 versículos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 7:22. Vamos a tocarlo, simplemente vamos a darle lectura a eso, vamos a desarrollarlo rápido. Dice así, 1 Pedro 2:15, porque hay un solo mediador y un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? ¿Por qué? Se encarnó, exactamente. Lo había dado hace tiempo, se ve que tu cabeza lo recuerda bien, o tal vez, no, tal vez tenés el conocimiento, la revelación, pero se encarnó. Y ese hombre, dice, que se encarnó, ese era el Cristo. Por eso dice, Jesucristo, dice, hombre, porque el Cristo era, o sea, el Mesías, el ungido, pero ese está diciendo esto, el ungido, el Mesías, era Jesús, ese hombre que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Eso es lo que está confirmando. Eso es lo que está confirmando. Y dice así la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En rescate por todos, por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3:16, ¿no? Que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá dice, el cual se dio a rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál fue el testimonio a su debido tiempo? El sacrificio, vamos a decirlo. El sacrificio, porque se dio por todo, eso está hablando, no solamente de su vida, o de la encarnación, sino que acá dice, el cual se dio en rescate por todo, vino para rescatar, entonces ese rescate, ¿dónde se dio? En el sacrificio de Cristo, en la muerte en la cruz, a su debido tiempo, dice. Y Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es fiador de un mejor pacto. Bueno, vamos a tocar la segunda parte del 15, que es lo que más me interesa. Dice así la palabra, para que interviniendo para la muerte, para la remisión, dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia, reciban la promesa de la herencia. Y esto nos lleva a Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice esto, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Entonces, nos redime del pecado, nos compra, nos rescata, nos saca del sufrimiento. Y como dice acá en Hechos 20:32, dice así, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. En el versículo 15 que decía en la segunda parte, para que reciban la promesa de la herencia. Entonces había una promesa, que iban a heredar la salvación, la vida eterna. En el tiempo de la ley, por eso, promesa. Dios le prometió a todos los que estaban bajo el tiempo de la ley que le iban a dar la salvación, que iba a venir un Salvador. Y dice, y daros herencias con todos los santificados. Entonces, vemos que, dice acá, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? ¿Qué es gracia? El regalo por el cual no se hace merecimiento, regalo inmerecido. ¿Y qué es la gracia manifestada? Jesucristo. Entonces, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para edificarte, dice, y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde tenemos la herencia? La salvación, la liberación, mediante el mensaje de Jesucristo, porque Jesucristo es el regalo para que la humanidad tenga salvación. Entonces, habla de regalo. Nosotros hicimos algún mérito para
para obtener la salvación? No. Entonces, la gracia. Entonces, dio ese regalo y todo el que cree recibe la salvación. Y dice así la palabra. Vamos a leer el 16 y el 17 ahora vamos a desarrollar. Porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte ¿qué? Se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. A ver qué nos dice. Dice esto la palabra. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecados. No hay remisión. No hay rescate del pecado. No hay perdón de pecado. No hay liberación. Eso es lo que está diciendo. Y esto me lleva también a Romanos 3:25. Por eso dice la muerte. Es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Y quién nos dio esa herencia? El Señor. Entonces tenía que haber la muerte. Jesucristo nos da herencia en los cielos. Nos da la liberación, nos da salvación mediante su muerte. Pero es necesario que intervenga muerte. Sin derramamiento de sangre, acá habla por la figura de la ley de esos animales. Pero, ¿qué pasa? Eran figuras de Cristo. Eso lo quería aclarar. Porque sin derramamiento de carne no hay remisión del pecado, no hay perdón de pecado. Y dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación mediante, dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Puso en propiciación, o sea, es el favor de Dios para con nosotros, mediante, dice, por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia, o la justificación nuestra, la salvación nuestra. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Y esos pecados del pasado está hablando de todos los que estaban en el tiempo de la ley. Ahí está hablando, ciertamente, para mi forma de entender, a los que estaban bajo la ley, los que estaban bajo el yugo de la ley, o sea, los judíos mismos, vamos a decir, para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Pero para nosotros también podemos aplicar esto, porque por su sacrificio nos pasa por alto, o sea, nos perdona de nuestros pecados del pasado. Nosotros pedimos perdón, confesamos nuestra vida pasada y recibimos la liberación. Ciertamente después ya tenemos la manifestación del viejo hombre, que la carne lucha contra el espíritu. Y esta pelea siempre va a estar, pero cuando se manifiesta, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y pasa a ser pasado el pecado. Una vida del pasado. Va a haber una manifestación, pero esa vida también está hablando no solamente de los pecados del pasado, sino de una forma de vivir. Esa forma de vivir. Ahora ya tenemos la lucha, que viene y lucha para que para arrebatarnos la bendición, para arrebatarnos la liberación, el cambio de vida, la transformación. Entonces tenemos un cambio, sí, pero va a luchar siempre Satanás para llevarnos también, como dice la palabra, en cuanto a vuestra manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vos fíjate que dice que fuimos rescatados en ese versículo cuando habla así. Fuimos rescatados de nuestra manera pasada, nuestra manera vana de vivir. Pero dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice, despojados. ¿Y cómo nos despojamos? Confesando, pidiendo perdón, confesando todo lo que se manifiesta en nosotros y que nos hace sufrir. Y ahí, para eso es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos muestra a quién tenemos que ir, que Él hizo la obra, a quién tenemos que clamar. ¿A quién le tenemos que pedir? ¿Por qué tengo que pedir un corazón arrepentido? Es para que opere ese poder derramado en la cruz en nosotros, en mí, en vos, para que nos vaya cambiando la mentalidad,
la forma de vivir, la forma de actuar. Que ya no reflejemos ese viejo hombre que muchas veces salta, pero cada vez que sea menos. Que vaya menguando, que se vaya aplacando ese viejo hombre y vayamos reflejando la vida de Cristo. Una luz dice que no se puede esconder debajo de un almud, ¿verdad? Así dice la palabra. Una ciudad que está en un monte tampoco se puede esconder, se ve. Y entonces así también nuestros testimonios, cuando tenemos esa luz, no se puede esconder cuando hay un buen testimonio, se va a reflejar esa luz. La luz que atesoramos, y si esa luz es mucha, es constante, es brillante, va aumentando, como la luz de la aurora, como dice la palabra, así son los justos, se va a reflejar cada vez más la vida de Cristo y vamos a llevar una vida en victoria que cualquier persona va a poder ver un cambio en nosotros y va a notar la diferencia entre personas que son del mundo y personas que van buscando a Dios, porque hasta el semblante mismo va a reflejar la tranquilidad, la paz y la liberación. Y dice, volviendo al versículo de Hebreos 9:17, ¿verdad? Había leído, y dice acá en 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y lo roció, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esto ya lo leímos al comienzo, la vaca roja, y vemos que todo lo que era considerado inmundo, vemos cómo se purificaba con esa agua. Ustedes lo van a leer eso, como lo dije, en Números 19. Esto está todo reflejado ahí, aclara todo. Y dice acá la palabra, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y así como la sangre de Cristo nos purifica a nosotros, nos limpia de pecado. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón, no hay liberación, no hay cambio, no hay transformación. Y dice 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con la sangre de machos cabríos, de los toros. Fuesen purificadas así, dice la palabra. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y le voy a leer la versión actual para terminar. Dice esto, por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, las figuras, que es una copia de lo que hay en el cielo, pero la que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales, algo mejor. Y ese algo mejor es el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos limpia, eso es lo que nos liberta. Entonces, vemos que para eso está el sacrificio de Cristo, para limpiarnos. Y cuando nosotros pedimos perdón y nos ponemos en la cabeza estos versículos que estamos aprendiendo, que Él pagó el precio, Señor, tu palabra dice así, y yo tengo que vivir así. Tengo que vivir una vida en liberación. Estos pecados, Señor, no te agradan. Estos pecados son las que me dominan. Perdóname, Señor. Quiero ser libre, quiero sentir ese poder. Y entonces ahí vas a llevar la transformación y el descanso de tu alma. Amén. Seguimos mañana.